Un niño encuentra un caballo ensangrentado en la carretera y sigue una pista que nadie se atreve a investigar. Pero lo que descubrió al final del camino no solo lo dejó sin aliento, sino que desencadenó una serie de eventos que nadie podría haber anticipado. Nada volvió a ser igual desde ese momento. El golpe seco contra la puerta sacudió la casa entera. Doña Magdalena dejó caer la taza de barro que sostenía con sus manos temblorosas. El café caliente se esparció por el suelo de tierra apisonada y el aroma se mezcló con el humo del incienso que ardía, como cada mañana, frente al altar de los difuntos. Aún no eran las 6 y ya algo había quebrado la rutina de 40 años. Volvió a escuchar el golpe, más insistente. 3 toques fuertes, casi furiosos. Se secó las manos en el delantal y caminó hacia la entrada, arrastrando las pantuflas con una lentitud que no era miedo, sino costumbre. Descorrió el cerrojo y abrió solo lo necesario para ver quién era. Emiliano. Su voz se quebró con un suspiro que no logró convertirse en alivio. El muchacho estaba empapado, con la camisa pegada al pecho por la lluvia. Los ojos desorbitados, las manos llenas de tierra y sangre seca. No dijo palabra, solo alzó el brazo, mostrando algo que parecía una crin rojiza entre sus dedos temblorosos. «Necesito que vea esto, abuela». Doña Magdalena no preguntó. Abrió la puerta de par en par y lo dejó entrar. El cielo todavía no aclaraba del todo, pero la tormenta ya se alejaba hacia el este. Afuera, las nubes eran un tapiz de plomo sobre las montañas. «¿De dónde lo sacaste?» «Lo encontré en la carretera, cerca del viejo puente. El caballo estaba vivo, apenas». Ella frunció el ceño. Caminó hasta la mesa, empujando el banco con el pie, y se sentó frente a Emiliano. «¿Y qué hiciste?» Lo seguí. Tragó saliva. El animal se levantó. Caminó como si supiera a dónde iba, y lo seguí. Hasta el bosque. Doña Magdalena se llevó una mano al pecho justo, donde el escapulario asomaba entre su blusa de manta. «Ese bosque está maldito». «Lo sé. Pero no era un camino cualquiera. Al fondo encontré algo. Una especie de cruz, pero rota. Como si alguien la hubiera enterrado a medias. Había huellas, muchas». El silencio se espesó entre los dos, como el vapor que se colaba de la cocina. Solo se oía el tic-tac de un reloj viejo y el goteo constante del tejado. «¿Huellas humanas?» «Sí». «Y una reja oxidada, como la de una vieja bodega, pero cerrada con cadenas». Doña Magdalena se levantó de golpe. Fue a la alacena y sacó una caja de madera pequeña. La colocó sobre la mesa con cuidado. Emiliano la miró, confundido. «Esto era de tu abuelo». La abrió. Dentro había un manojo de llaves antiguas, una medalla de San Benito y una fotografía en blanco y negro. 3 hombres junto a un caballo negro, de ojos casi humanos. Antes, ese bosque era un potrero. Lo cuidaba tu abuelo. Pero un día, algo pasó. Algo que nadie se atrevió a contar. Desde entonces, ese camino se cerró con cadenas y con promesas. Emiliano sintió un escalofrío en la nuca. ¿Qué promesas? Que nadie volvería a cruzarlo. Que si el bosque volvía a llamar, se le debía responder con silencio. La lluvia había cesado. Afuera los gallos empezaban a cantar, pero dentro de la casa el aire se había vuelto más frío, más espeso. Emiliano bajó la vista. Aún sostenía la crin rojiza. Parecía arder, como si tuviera vida propia. «No puedo ignorarlo, abuela. Ese lugar está esperando algo, o a alguien». Doña Magdalena se acercó a él, le colocó la medalla de San Benito entre las manos y le sostuvo el rostro. «Entonces, lleva esto, y que los muertos no te sigan el paso». Un ladrido rompió el silencio desde afuera. Emiliano miró por la ventana. Un perro callejero, el mismo que había visto en la carretera, lo observaba fijamente, con el hocico manchado de barro y algo más, algo que no era sangre.
Ya es tarde para guardar silencio, susurró el muchacho y cruzó la puerta con el primer rayo del amanecer. El sol apenas se asomaba detrás de los cerros cuando Emiliano pedaleaba por el camino de tierra, con la mochila mal cerrada y el viento cortándole la cara. El aire olía a humedad, a ramas mojadas y a tierra revuelta. Era una mañana como cualquier otra, o al menos eso pensaba. A unos metros del viejo puente, algo lo obligó a frenar de golpe. Al principio creyó que era un tronco atravesado en el camino, pero al acercarse, su corazón dio un brinco. Era un caballo, grande, de pelaje castaño oscuro y cubierto de sangre. «Madre», murmuró, bajando de la bicicleta casi sin sentir las piernas. El animal respiraba con dificultad. La espuma salía mezclada con sangre por las fosas nasales. Tenía heridas abiertas en los costados, como si lo hubieran atacado con cuchillas, pero no había huellas ni rastro de otros animales. Emiliano se acercó despacio, alzando las manos. «Tranquilo, no te voy a hacer nada». El caballo lo miró. No era miedo lo que había en esos ojos, era algo más profundo, algo que a Emiliano le revolvió el estómago, como si ese animal hubiera visto algo que no debía. Y entonces, para su sorpresa, el caballo se levantó, se tambaleó un poco, pero caminó, no en dirección al pueblo ni buscando agua o refugio, sino hacia el bosque. «No puede ser», dijo Emiliano, como si esperara que alguien lo escuchara. «Ese bosque no...» Pero el animal avanzó con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Emiliano dudó, miró hacia el pueblo, pensó en ir por ayuda, pero algo en el pecho le quemaba, una intuición sorda, insistente. Tomó su mochila, arrancó un trozo de la camiseta vieja y la usó para recoger un mechón de la crin ensangrentada que el caballo había dejado atrapado en una rama, y lo siguió. El camino que tomaron no estaba marcado. Era apenas un sendero entre arbustos y ramas que se cerraban sobre sus cabezas. Emiliano tenía que apartarlas con las manos para avanzar, sintiendo cómo la ropa se le enredaba y la piel se le llenaba de rasguños. Después de casi 20 minutos de caminata silenciosa, llegaron a un claro. Allí, el caballo se detuvo. Jadeaba, pero no parecía tener miedo. Al fondo, casi cubierto por las enredaderas, había algo. Una reja, vieja, oxidada, con cadenas gruesas cruzadas y un candado del tamaño de su puño. Detrás se adivinaba la entrada a una estructura enterrada, como una especie de sótano olvidado, o una cripta. El corazón de Emiliano retumbaba como un tambor en los oídos. Dio un paso al frente, el caballo resopló fuerte y con ese último aliento se desplomó. El golpe levantó una nube de polvo y hojas. Emiliano corrió hacia él, pero ya no respiraba. Le cerró los ojos con una mano temblorosa. No supo cuánto tiempo pasó allí, de pie frente a la reja. Algo dentro de él sabía que había dado con el principio de algo grande y oscuro. El regreso fue casi automático. Tomó el mechón de crin, la bicicleta y pedaleó de vuelta al pueblo, directo a casa de doña Magdalena. La vieja ya lo esperaba, como si lo supiera. Cuando abrió la puerta y lo vio con las manos manchadas, no hizo preguntas, solo lo miró y él asintió. Encontré al caballo y lo que estaba buscando también me encontró a mí. La expresión de ella cambió. Ya no era solo preocupación, era reconocimiento, como si algo que había estado enterrado por años acabara de abrir los ojos. Entonces, ya empezó. Magdalena despertó antes del canto del primer gallo. Tenía el pecho apretado, como si alguien le hubiese colocado una piedra justo en el centro. Se sentó en la cama y tardó varios segundos en recordar dónde estaba, qué día era, o si lo que sentía venía de un sueño. Pero no era un sueño. Las paredes de adobe, el crucifijo colgado sobre la puerta, el altar encendido con velas que chisporroteaban, todo era real.
y esa sensación también. Se puso de pie despacio, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Caminó hasta la cocina, encendió el fuego y preparó café, aunque no tenía hambre, ni sed. Solo necesitaba hacer algo con las manos. La imagen de Emiliano regresó a su mente. Empapado, con la mirada fija y esa crin ensangrentada que parecía arderle en los dedos. Cerró los ojos un instante. Sabía lo que eso significaba, o al menos creía saberlo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien se atrevió a mencionar el bosque, y aún más desde la noche en que su esposo, Silvestre, desapareció sin dejar rastro. Nadie preguntó demasiado. En el pueblo se aprendía a no hurgar en lo que podía despertar cosas dormidas. Magdalena había respetado ese pacto. Hasta ahora. Dejó la taza sobre la mesa, fue hasta el ropero y sacó una caja vieja, envuelta en un rebozo descolorido. La colocó sobre la cama y al abrirla, el olor a papel viejo y humedad le dio un golpe directo al alma. Dentro había cartas, fotografías y un pequeño cuaderno con la letra de Silvestre. Lo había leído muchas veces, pero esa mañana lo abrió con otros ojos. Si el camino vuelve a abrirse, no lo sigas, aunque te llame, aunque te duela. Hay cosas que no deben ser desenterradas. Las palabras le punzaron el pecho. Lo que más le dolía no era el misterio, ni la pérdida, era el presentimiento. Esa voz sorda que le decía que Emiliano ya había cruzado la línea, que no había vuelta atrás. Un golpe seco en la ventana la sacó de sus pensamientos. Se acercó con el corazón latiendo en la garganta. Era una rama, o eso pensó, hasta que vio la marca. Una cruz tallada con la misma forma que la cruz rota que Emiliano describió la noche anterior. Retrocedió, cerró la ventana de golpe y se quedó inmóvil con las manos temblando. No era casualidad, era una advertencia. En ese momento escuchó pasos apresurados fuera de la casa. Abrió la puerta justo cuando Emiliano llegaba, con la cara pálida y los ojos desorbitados. «Abuela», jadeaba. Algo más apareció. «¿Qué viste?» «La reja. Esta mañana fui otra vez. El candado estaba roto». «¿Roto?» Él asintió tragando saliva. Y alguien, o algo, entró. Las cadenas estaban tiradas en el suelo, pero no había huellas. Magdalena apretó los labios. Sintió que una parte de su cuerpo, quizás el alma misma, comenzaba a desmoronarse en silencio. «No debiste regresar solo». No podía evitarlo. Sentía que me llamaba. Ella lo miró largo rato. Luego se acercó despacio y le colocó ambas manos en los hombros. «Emiliano, lo que sea que hay ahí no viene solo del bosque, está atado a nuestra sangre». El joven parpadeó, confundido. «¿Cómo que atado? Tu abuelo lo sabía, y yo también, pero por miedo dejamos que se pudriera en la oscuridad». «¿Qué cosa?» Magdalena respiró hondo. La voz le salió baja, casi como un rezo. Una promesa rota y un pecado que nunca fue confesado. El silencio volvió a caer entre ellos, denso y pesado como el aire antes de una tormenta. «Vamos a tener que volver ahí», dijo ella al fin. Emiliano no respondió, solo asintió, sintiendo que todo apenas comenzaba. El cuerpo del caballo seguía ahí, a un costado del claro, cuando Emiliano y Magdalena regresaron al bosque esa misma tarde. El olor a sangre ya empezaba a mezclarse con el del musgo húmedo y la tierra revuelta. Los opilotes sobrevolaban en círculos, como si supieran que algo más grande que la muerte rondaba por ahí. «No podemos dejarlo aquí», dijo Emiliano, sujetando con fuerza las riendas improvisadas que había hecho con un lazo viejo. «Tomás sabrá qué hacer». Magdalena no respondió de inmediato. Solo miraba el cadáver en silencio, como si le hablara. Finalmente asintió. «Ayúdame a cubrirlo, que no lo vean en el camino». Con esfuerzo y varias pausas, lograron colocar una manta sobre el animal y lo amarraron a la carretilla que Tomás usaba para mover animales enfermos.
El trayecto de regreso fue lento. Nadie hablaba. Solo el sonido de las ruedas sobre el camino de grava acompañaba el paso. Tomás vivía en una pequeña casa detrás del corral comunitario. Veterinario de oficio y por herencia, conocía a cada animal del pueblo como si fueran suyos. Al verlos llegar, frunció el ceño, bajó el sombrero y salió a recibirlos. «¿Qué es eso?» «Un caballo», respondió Emiliano con la voz apagada. «Lo encontramos herido, muy herido. Murió esta mañana». Tomás se acercó, levantó la manta y se quedó un largo rato observando las heridas. «Esto no fue un accidente. Estas cortadas no son de alambre ni de espinas». «¿Entonces qué fue?», preguntó Magdalena con una seriedad que no dejaba espacio para rodeos. El hombre se enderezó, se limpió las manos con el pantalón y miró a ambos. «No lo sé, pero no me gusta». «¿Puedes saber de dónde vino?», insistió Emiliano. Tomás negó con la cabeza, pero se acercó más, revisó las patas del animal y notó algo. «No tiene herraduras. Y mira esto». Les mostró una marca en la piel, en la parte interna del muslo, una especie de símbolo, como un círculo con 3 líneas cruzadas. «Nunca he visto una marca así». «¿Y si no es de por aquí?», preguntó Magdalena en voz baja. Tomás los miró en silencio. Luego, con voz más baja, añadió: «Este animal no fue criado, fue soltado, y no venía solo». Emiliano sintió un escalofrío en la espalda. «¿Cómo sabes?». «Por la dirección de las heridas, por la forma en que cayó, como si hubiera estado escapando de algo». Hubo un silencio denso. Magdalena desvió la mirada hacia el cerro. «¿Puedo quedarme con la marca?», preguntó Emiliano, sacando su cuaderno. Tomás dudó, pero asintió. «Dibuja lo que necesites, pero no le digas a nadie, ni una palabra». Esa noche, ya en casa, Emiliano repasó una y otra vez el símbolo. Lo copió en diferentes hojas, tratando de entenderlo, de descifrar qué significaba. No encontraba nada parecido en los libros viejos del abuelo. Cuando fue a mostrarle el dibujo a Magdalena, la encontró en el altar, sosteniendo una fotografía. Era la misma foto del caballo negro con los 3 hombres, y uno de ellos tenía la misma marca, tatuada en el brazo. «¿Quién es?», preguntó Emiliano. Magdalena tardó en responder, luego, con la voz quebrada, susurró: «Tu abuelo». El silencio que siguió no fue de sorpresa, fue de confirmación. Como si todo lo que Emiliano sospechaba empezara a encajar de una forma que no quería aceptar. Ese símbolo no es solo una marca, es un llamado, y tu abuelo fue el primero en escucharlo. Y ahora, sin buscarlo, Emiliano era el siguiente. La mañana amaneció cubierta de una neblina espesa, como si el pueblo entero hubiera quedado envuelto en un manto de silencio. Las campanas de la iglesia apenas se oían entre la bruma y la gente salía con pasos cortos, desconfiando del aire húmedo y pesado. Tomás había pasado la noche en vela. El cuerpo del caballo estaba tendido sobre una lona en el corral trasero. Le había colocado unas lámparas viejas alrededor y con sus herramientas de autopsia comenzó a revisar a fondo. No lo hacía por ciencia, sino por necesidad. Algo dentro de él, un presentimiento viejo y olvidado, le decía que este animal traía un mensaje, uno que no debía ignorarse. Con cada corte, con cada músculo abierto, encontraba señales más inquietantes, cicatrices antiguas, fracturas mal curadas, quemaduras pequeñas en las patas. No era solo un caballo extraviado, era un sobreviviente. Cerca del lomo, entre los pliegues de la piel endurecida, encontró algo que lo hizo detenerse en seco, un pedazo de tela, casi fundido con la carne. Lo sacó con pinzas y lo colocó sobre una bandeja de metal. Era un retazo de manta con letras bordadas, desgastadas pero legibles. Lázaro. Tomás se quedó mirándolo, con las cejas fruncidas. Ese nombre hacía eco en su memoria.
No sabía por qué, pero lo sintió como un golpe. Esa tarde, cuando la neblina empezó a disiparse, caminó hasta la casa de doña Magdalena. Llevaba el retazo de tela envuelto en papel periódico y la cara más seria que se le había visto en años. Ella lo recibió en la cocina, con el café ya listo. «¿Qué encontraste?», preguntó sin necesidad de saludos. Tomás colocó el papel sobre la mesa y lo abrió despacio. Esto estaba dentro del caballo, como si alguien hubiera querido esconderlo ahí. Magdalena lo tomó entre los dedos. La mano le temblaba apenas. «Lázaro», susurró. «¿Lo conoces?». Ella tardó en responder. Luego se sentó, mirando por la ventana, como si hablara con alguien más. Era amigo de Silvestre, de los pocos que sabían lo que había allá abajo, en la reja. Después de que Silvestre desapareció, Lázaro se fue del pueblo. Nadie volvió a saber de él. Tomás se acomodó en la silla, cruzando los brazos. «Magdalena, lo que vi en ese animal no es normal. Estaba marcado, herido, como si lo hubieran usado para algo que no se puede nombrar». Ella lo miró de frente y por un momento pareció más joven, más vulnerable. «Tú también sientes que esto no es casual, ¿verdad?». Él asintió. «Hace años que no se habla de ese lugar, de la bodega, de lo que tu marido y los otros guardaban ahí. Pero esto está regresando». Magdalena bajó la voz. «Una vez, Silvestre me dijo que había cosas que no debían ver la luz, que si alguna vez el bosque abría sus puertas otra vez, sería por sangre, por una deuda no saldada». Tomás se quedó callado. Las palabras le pesaban en la lengua. «¿Y tú crees que Emiliano...?» «Creo que el bosque ya lo eligió, como eligió a su abuelo». En ese momento un trueno lejano retumbó, aunque el cielo estaba despejado. Ambos se miraron. No era solo el clima lo que cambiaba, era algo más profundo, algo que venía desde las raíces del pueblo, desde una historia que nadie quiso contar, pero que ahora empezaba a salir a la superficie. Y la bruma solo era el primer aviso. La noticia del caballo muerto no tardó en correr como pólvora mojada por todo el pueblo, no porque alguien lo contara directamente, sino por esa manera en la que los pueblos pequeños saben sin que nadie diga nada. Un rumor basta, una mirada de más, un silencio mal acomodado. «Dicen que lo arrastraron desde el bosque», murmuró una señora en la tienda mientras contaba monedas para el pan. «Que tenía marcas raras, como símbolos del diablo», agregó otra, con la voz baja y los ojos clavados en el suelo. Los niños empezaron a evitar el puente viejo. Las señoras rezaban más fuerte en misa. Y los hombres, aunque fingían indiferencia, hablaban en clave, como si recordar fuera peligroso. Emiliano sentía todas esas miradas. Ya no podía cruzar la plaza sin que alguien se detuviera a observarlo. Incluso los amigos con los que antes jugaba en el campo ahora se apartaban un poco al verlo. Pero lo que más le inquietaba no era la gente, era don Jacinto. El viejo Jacinto, que apenas salía de su casa y que por años había sido una sombra entre las calles de tierra, ahora había comenzado a merodear por los alrededores del corral donde Tomás guardaba al caballo. Siempre con una escoba o una bolsa en la mano, fingiendo estar ocupado pero con los ojos puestos en todo. Una tarde, Emiliano decidió enfrentarlo. «Don Jacinto, ¿qué anda buscando?», preguntó, acercándose sin rodeos. El viejo lo miró de reojo, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Nada, muchacho, solo paso a barrer un poco. Este pueblo ya no se cuida solo. No es la primera vez que lo veo por aquí. ¿Conocía al caballo?». Jacinto soltó una risa breve, seca. «Un caballo es un caballo. ¿Qué tanto puede saber uno? Este sabía algo, y usted también». La sonrisa desapareció. Jacinto se quedó en silencio, clavando la mirada en el suelo. Luego murmuró, casi para sí: «No deberías estar tan cerca de esto. Hay cosas que los jóvenes no necesitan entender. Pero me están buscando a mí, ¿no?». Esa frase
hizo que Jacinto levantara la vista. Lo miró largo rato, con una mezcla de lástima y miedo. Lo que te encontró ya estaba en tu sangre. Entonces sí lo conocía. El viejo se giró para irse, pero antes de dar el primer paso dijo algo sin mirarlo. Tu abuelo no se perdió, se ofreció y se fue, arrastrando los pies por la calle polvorienta, dejando tras de sí una nube de preguntas que no paraban de picar en la cabeza de Emiliano. Esa noche, al contarle todo a Magdalena, ella se quedó callada por un largo rato. Luego sacó una caja que tenía escondida bajo su cama. Dentro había una libreta forrada en cuero. Esta era de tu abuelo. Nunca quise abrirla, pero creo que es momento. Emiliano la tomó con cuidado, sintiendo el peso del pasado en las manos. Al abrirla, la primera página no tenía palabras, solo un dibujo. Una puerta de madera, cerrada con cadenas, y detrás, una figura con ojos como brasas encendidas. Él lo sabía todo, dijo Magdalena, sin levantar la vista. Pero no nos dijo nada. Para protegernos. Emiliano sintió que algo en él se rompía, no por miedo, sino por esa certeza que crecía cada vez más. Ya no se trataba de entender qué pasaba en el bosque. Se trataba de descubrir por qué había regresado justo ahora y por qué lo quería a él. El camino hacia el sur del pueblo era uno que casi nadie recorría. Estaba cubierto de maleza, con ramas secas que crujían bajo los pies y una bruma persistente que parecía salir del suelo mismo. Tomás guiaba el paso con su linterna, aunque todavía era de día. Emiliano lo seguía en silencio, con el corazón latiéndole fuerte. ¿Estás seguro que era por aquí?, preguntó Tomás, apartando una enredadera que tapaba una vieja cerca de madera. Sí, vi al caballo detenerse cerca de este sendero la primera vez, antes de caer. La vegetación se abría a duras penas, como si el tiempo hubiera querido enterrar lo que estaba más adelante. Pero entonces, entre los árboles, apareció la silueta, una casa, olvidada, oscura y medio tragada por el bosque, pero de pie. Yo ni siquiera sabía que esto existía, murmuró Emiliano. Es una de las propiedades viejas, de las que se hablaban en voz baja cuando era niño. Decían que la construyeron con piedra del cerro y que nadie vivió ahí más de un año seguido. Se acercaron con cautela. Las ventanas estaban rotas, pero la puerta colgaba apenas de una bisagra. Tomás empujó con el pie y la madera cedió, rechinando como si gritara. Adentro todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no parecía completamente abandonado. Había cenizas recientes en la chimenea, una taza con restos de café seco y una manta arrugada sobre un catre. «Alguien ha estado aquí», dijo Emiliano tocando la taza. «Hace poco». Tomás inspeccionó la habitación más cercana. En el suelo encontró una caja de madera abierta, con papeles dispersos y un cuaderno de dibujo. Lo hojeó con cuidado. «Mira esto». Le mostró a Emiliano una página. Era un dibujo hecho a lápiz, el mismo símbolo del caballo, el círculo con las 3 líneas cruzadas. Pero en esta versión, el círculo tenía una grieta, como si estuviera roto. ¿Quién lo dibujó? No lo sé, pero quien sea, ha estado siguiéndonos, o está conectado con todo esto. En la pared, Emiliano notó algo más. Clavado con un clavo oxidado, colgaba un mapa del pueblo, pero no era un mapa cualquiera. Estaba lleno de marcas, con fechas y palabras escritas con tinta negra, apertura, vigilancia, ritual inconcluso. Una de las marcas estaba justo sobre el bosque, otra sobre la casa de Magdalena. «Esto ya venía planeado», dijo Emiliano, la voz baja pero firme. «No fue coincidencia, ni el caballo, ni lo que encontré en la reja». Tomás asintió, y por primera vez se le notó el miedo en los ojos. «No estamos lidiando con algo reciente. Esto lleva años gestándose, como una enfermedad bajo tierra».
Antes de que pudieran seguir revisando, un ruido seco los hizo girar. Una piedra cayó desde el segundo piso. Se miraron, sin hablar, y subieron con cuidado. Las escaleras crujían bajo su peso. Al llegar, no vieron a nadie, pero una ventana estaba abierta, con las cortinas agitándose por el viento. En el suelo había pisadas en el polvo, pequeñas, livianas, recién hechas. «Alguien nos vio llegar», murmuró Tomás. Emiliano se asomó por la ventana, pero no alcanzó a ver más que ramas moviéndose. «Nos están esperando». Salieron rápido, sin recoger nada. El aire afuera se sentía más denso, como si la casa hubiera exhalado algo que llevaba años conteniendo. Y al alejarse, entre la neblina, ambos sintieron lo mismo. La sensación clara de que no estaban solos, y de que alguien o algo había decidido que era tiempo de despertar. Esa noche, mientras Emiliano dormía profundamente en la habitación del fondo, Magdalena se quedó despierta, sentada en su sillón de mimbre, con la lámpara de petróleo encendida y la mirada fija en la nada. La noticia de la casa abandonada la había sacudido como un trueno en cielo raso, no por el hecho de que aún existiera, sino porque era la misma casa que había borrado de su memoria a la fuerza. La casa donde todo empezó a torcerse. Abrió el cajón de la cómoda. Entre cartas viejas y medallas oxidadas, sacó una fotografía amarillenta. Silvestre estaba ahí, más joven, con la mirada seria, abrazado a un hombre delgado de ojos intensos. Lázaro. Detrás, escrita con tinta corrida, una frase: «La noche de la invocación». Magdalena tragó saliva. El recuerdo le cayó encima como una ola gélida. Cerró los ojos y la memoria volvió. Era una noche como tantas otras. Lázaro había regresado del norte, más callado que antes. Silvestre no le quitaba los ojos de encima. Decían que había traído libros raros, ideas raras, y que los dos pasaban horas encerrados en esa casa, la que decían que estaba maldita desde antes de que ellos nacieran. Una vez, Magdalena los siguió. Era tarde, y el viento traía un olor raro, a madera quemada y sangre. Desde una rendija en la pared, los vio. Estaban dentro, rodeados de símbolos dibujados en el piso, con lo que parecía ceniza y tierra de cementerio. En el centro, una caja cerrada con clavos de hierro. «Esto no es un juego», le había dicho Silvestre a Lázaro. «Si abrimos esto, no hay marcha atrás». «Ya está abierto, compadre», respondió el otro sin miedo. Magdalena quiso gritar, pero algo la detuvo. Un susurro. No venía de los hombres. Venía de la caja, un susurro que no era voz, pero que se metía en los huesos. Al día siguiente, Lázaro desapareció. Y Silvestre ya no volvió a ser el mismo. Dejó de dormir. Pasaba las noches afuera, mirando al bosque. Decía que escuchaba cosas, que algo lo estaba llamando. Magdalena pensó en irse, pero algo la anclaba. Tal vez amor, tal vez miedo. Hasta que un día él también se fue. Solo dejó una nota: «No me busques, esto no puede quedarse abierto». La casa fue clausurada por los del ayuntamiento. Dijeron que era por seguridad, que era vieja, pero ella sabía que no era por eso. La casa guardaba algo que ahora, tantos años después, había despertado. Magdalena abrió los ojos. Se limpió las lágrimas que le habían escurrido sin darse cuenta. Escuchó el leve crujido del piso. Emiliano estaba parado en el umbral, con el cuaderno del abuelo en las manos. «No pude dormir», dijo él con voz queda. «En el cuaderno hay dibujos y fechas. Una coincide con la desaparición de Lázaro». Ella asintió. Todo empezó en esa casa, y todo está regresando desde ahí. «¿Por qué nunca me contaste?». Magdalena se levantó, caminó hasta él y le tocó la cara con ternura. «Porque pensé que si me quedaba callada no te alcanzaría. Pero el pasado siempre encuentra la forma de regresar. Y tú, mi amor,
Llevas su sombra desde que naciste. Emiliano apretó el cuaderno contra el pecho. Entonces hay que cerrarlo, de una vez por todas. Magdalena lo miró con una mezcla de orgullo y miedo. Sí, pero esta vez no lo harás solo. Magdalena caminaba con paso firme por la calle empedrada, con el rebozo apretado contra el pecho y una expresión que ya no admitía dudas. El viento de la tarde arrastraba polvo y hojas secas, pero ella no se detuvo. Iba directo a la casa de don Jacinto. Llamó con fuerza 1, 2, 3 veces, hasta que la puerta se abrió con un chirrido largo. «¿Qué quiere?», dijo Jacinto medio oculto tras la madera, con los ojos enrojecidos y la voz áspera. «Hablar y que me diga la verdad», respondió Magdalena sin rodeos. Jacinto dudó, pero finalmente abrió la puerta y se hizo a un lado. Magdalena entró sin pedir permiso. La casa olía a humedad y tabaco viejo. Todo estaba en penumbras, como si el sol evitara entrar. «¿Qué tanto sabe de la casa abandonada?», disparó ella de frente. Jacinto bufó y se sentó pesadamente en una silla junto a la ventana. «Esa casa no es asunto mío. Nunca lo fue». «No me mienta, Jacinto. Usted estuvo con Silvestre y con Lázaro esa noche. Yo los vi entrar juntos. Sé lo que hicieron». Los ojos del viejo se encendieron por un instante, como si una chispa le quemara por dentro. «No sabe nada, y más le vale quedarse así». «Sí sé», alzó la voz Magdalena. «Sé que abrieron algo que no debieron. Sé que mi esposo se ofreció para cerrarlo. Y usted se quedó, callado, como si nada». Jacinto se levantó de golpe con una furia que sorprendió a Magdalena. «Porque era la única forma de protegernos. Tú no entiendes lo que había ahí, lo que trajimos. Eso no era un espíritu cualquiera, era antiguo, era hambre. Y Silvestre fue el que quiso jugar a domarlo». Magdalena dio un paso atrás, sin miedo, pero con el corazón encogido. «¿Y qué hicieron con Lázaro?». Jacinto bajó la voz de golpe. Su respiración se volvió pesada. «Se fue, o eso dijo, pero yo sé que nunca salió del bosque, nunca, y ahora todo vuelve por culpa de ese caballo maldito». «Ese caballo no fue el inicio, fue el aviso», dijo Magdalena. «Y tú lo sabías que iba a pasar». Jacinto se dejó caer en la silla con la mirada perdida. «Escucho su voz en las noches. Me habla desde el pozo seco. Me dice que no terminé el trabajo, que hay una deuda que no se pagó completa». «¿Deuda con quién?». «Con lo que habita debajo, lo que Silvestre despertó y no supo encerrar». El silencio se apoderó de la habitación por unos segundos. Magdalena lo rompió con voz serena. «Emiliano está metido hasta el cuello, y esta vez no vamos a quedarnos callados. Si sabes algo más, dímelo ahora». Jacinto levantó la cabeza, los ojos ya sin furia, solo llenos de miedo. «Si ese muchacho va a la reja, no saldrá igual. No hay vuelta atrás, Magdalena, y si va, entonces más vale que sepa quién lo espera». «¿Quién?». Jacinto tragó saliva, apenas audible. «Silvestre». Afuera, el viento sopló con fuerza y las campanas de la iglesia sonaron sin que nadie las tocara. Magdalena salió de la casa sin decir palabra. Ya no quedaban dudas. La oscuridad que había comenzado con una promesa rota, ahora reclamaba lo suyo. Y lo hacía con nombre y apellido. El sol apenas se filtraba entre las cortinas cuando Magdalena despertó. Había pasado la noche entera sentada junto al altar, rezando sin voz, apretando el rosario como si de eso dependiera la vida de Emiliano. Su pecho dolía, pero no de cansancio. Era otro tipo de dolor, uno más profundo, uno que solo las madres y abuelas entienden. La conversación con Jacinto no le dejaba paz. Silvestre, su Silvestre, estaba vivo. ¿Era realmente él quien esperaba del otro lado de la reja? ¿O solo quedaba una sombra, un eco corrompido por lo que había invocado? Entró al cuarto de Emiliano sin hacer ruido.
Él ya estaba despierto, sentado en la cama, con el cuaderno del abuelo abierto sobre las piernas. «Sabía que vendrías», dijo él sin levantar la vista. «Lo soñé anoche». Magdalena se sentó a su lado. Lo miró largo rato, como si intentara grabarse cada línea de su rostro. «No quiero que sigas», dijo al fin con voz baja pero firme. «Ya sé demasiado, y eso basta. No quiero perderte también». Emiliano cerró el cuaderno, pero no apartó la mirada. «No puedes protegerme de algo que ya está dentro de mí. No digas eso». «Es verdad, abuela. Desde que encontré al caballo, siento que algo me empuja. No es solo curiosidad. Es como si alguien me hablara, como si necesitara que yo vea lo que nadie más quiere ver. Es lo mismo que sintió tu abuelo. Esa voz te va a llevar al mismo final. ¿Y si no? ¿Y si yo puedo hacer lo que él no pudo?» Magdalena se levantó bruscamente, caminó hacia la ventana, respirando hondo. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes bajas. El aire tenía ese olor a tormenta que precede lo inevitable. «Te crié con todo lo que tenía», dijo dándole la espalda. «No soy una mujer perfecta, pero hice lo que pude para darte algo de paz. Y ahora, esto. Tú no provocaste esto, abuela. Solo lo retrasaste, pero yo ya no puedo seguir fingiendo que nada pasa. No entiendes lo que hay allá abajo, Emiliano. No es una historia vieja, es una herida abierta, y tú eres parte de eso, lo mismo que él. Entonces ayúdame, no me dejes solo», dijo él levantándose. «Si tú me llevas, si tú estás ahí, sé que no me voy a perder». La abuela se giró. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero no lloró. Lo abrazó con fuerza, sintiendo en ese cuerpo delgado toda la fragilidad y la fuerza del mundo juntas. «Si cruzamos esa puerta», susurró, «no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás desde que el caballo llegó a la carretera». Hubo un silencio largo, lleno de resignación y coraje. Magdalena soltó el abrazo. Caminó hacia el ropero, sacó una caja pequeña de madera y la puso sobre la mesa. Dentro, un juego de llaves antiguas, una vela negra y una figura tallada en obsidiana que jamás había mostrado. «Esto es lo que usaron aquella noche, lo que sellaron en la tierra. ¿Y ahora? Ahora vamos a ver si todavía se puede cerrar, o si solo queda aprender a vivir con lo que soltamos». Y mientras las nubes se arremolinaban sobre el pueblo, la decisión quedó tomada, no por fuerza, sino por amor, de ese que duele, del que no se rinde. La mañana cayó sobre el pueblo con una calma sospechosa. Magdalena despertó con una inquietud sorda en el pecho. Algo no encajaba. El aire estaba más frío de lo normal, como si la casa hubiera perdido calor de un momento a otro. «¿Emiliano?», llamó, asomándose al cuarto. La cama estaba vacía, las cobijas desordenadas, el cuaderno del abuelo sobre la almohada y una nota doblada junto al vaso de agua. Magdalena la leyó con manos temblorosas. «Abuela, voy a seguir la pista del símbolo. No quiero que te preocupes. Tengo que entender por qué me eligieron. Volveré antes del anochecer. Te quiere, Emi». El papel casi se le resbaló de los dedos. «No», murmuró con la voz quebrada. «No así, no solo». Salió de la casa sin pensar, cruzando el umbral como si pudiera alcanzarlo con solo desearlo. Una hora después, mientras Magdalena recorría el borde del bosque con Tomás, el galope retumbó como un trueno seco entre los árboles. Ambos se giraron al mismo tiempo. El caballo, el mismo que Emiliano había seguido al principio, el mismo que juraban muerto, venía solo, cubierto de lodo, con espuma en la boca y los ojos desorbitados. «¿Ese no es?», preguntó Tomás, sin terminar la frase. El animal se detuvo a unos metros de ellos. Respiraba agitado, como si hubiera huido de algo invisible. En la pata delantera arrastraba un trozo de tela.
Magdalena se acercó con el corazón palpitando en las sienes. Era la chamarra de Emiliano, rasgada, manchada, y en el lomo del caballo había una nueva marca, no una cicatriz, no un símbolo, una mano marcada en sangre seca, como si alguien lo hubiera detenido o marcado para regresar. No volvió solo, lo mandaron de regreso, dijo Tomás, apretando la mandíbula. Reunieron a 3 hombres del pueblo, gente de confianza. Armaron antorchas, recogieron machetes y se adentraron en el bosque siguiendo las huellas frescas del caballo. La vegetación parecía más espesa que de costumbre, como si el bosque supiera lo que buscaban y no quisiera soltarlo. Magdalena iba al frente, no escuchaba a nadie, solo el latido de su corazón y una voz interna que repetía el nombre de su nieto como un rezo desesperado. «Emiliano, contéstame, mi niño», susurraba al viento. El sendero se torció hacia el sur y de pronto apareció algo que los detuvo en seco, un círculo perfecto de tierra quemada. En el centro, una cruz de ramas atada con hilo rojo, y en uno de los extremos, un objeto de Emiliano, su medalla de San Benito, partida por la mitad. Tomás se acercó y agachó la voz. «Esto es una advertencia». «No, es una trampa», corrigió Magdalena, con la mirada clavada en la tierra. «Lo están usando para llamarme». Esa noche, el bosque pareció tragarse toda luz. Ni la luna ni las antorchas alcanzaban a disipar la oscuridad por completo, y fue entonces cuando empezaron las voces. Primero susurros, luego risas y finalmente una palabra. Clara, dolorosa. Magdalena se giró. La voz venía del norte, cerca del arroyo seco. Ella la reconoció al instante. No era Emiliano, era Silvestre. «No puede ser», murmuró. Tomás la tomó del brazo. «No sigas. No sabemos qué es eso». «Sí sé qué es. Y si él está ahí...» Entonces Emiliano también soltó el brazo de Tomás y echó a andar hacia la voz, guiada más por el instinto que por la razón. Los árboles crujían, el suelo parecía moverse bajo sus pies, pero no se detuvo hasta que lo vio. Una puerta de madera clavada en la tierra misma, igual a la del dibujo del cuaderno, igual a la que Silvestre había descrito en sus cartas, rodeada por piedras antiguas y marcas talladas con fuego. Y ahí, en el centro, una figura. No era Emiliano, no aún. Era una sombra, encorvada, con los ojos cerrados y el pecho subiendo y bajando, como si luchara por respirar. Magdalena corrió hacia él. ¡Emiliano! La figura se giró. Era él, pero algo en su mirada había cambiado. «Abuela». Su voz salió débil, ronca. «Está adentro». Me habló. «¿Quién?» «Él, el que despertaron, el que dijo tu nombre, el que quiere que termine lo que empezó mi abuelo». Detrás de él, la puerta se abrió con un crujido agudo. Un olor a tierra húmeda y hierro llenó el aire, y desde el interior un par de ojos se encendieron, rojos, antiguos. La historia apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Después de sacar a Emiliano del claro, Magdalena no esperó a que amaneciera. Apenas él se recostó, con los ojos semicerrados y el cuerpo temblando por lo vivido, ella se dirigió de nuevo a la propiedad abandonada. No pidió permiso, no avisó, solo sintió que algo seguía ahí, esperándola. La madera de la casa crujió bajo sus pasos como si la reconociera. El aire estaba viciado, cargado de humedad y algo más. Un eco persistente, como si las paredes quisieran hablar. Fue directo a la habitación del fondo, la que había evitado la última vez. Al empujar la puerta, una ráfaga de polvo le nubló la vista. Allí, bajo un tablón suelto, lo encontró, un cuaderno de cuero, cubierto de hongos y tierra. Lo levantó con cuidado. En la tapa, grabado con fuego, un símbolo, el círculo con las 3 líneas cruzadas. La letra en la primera página le heló la sangre.
Era de Silvestre. Magdalena se sentó en el suelo. Encendió una vela con manos temblorosas y empezó a leer. 27 de septiembre. Hoy firmamos el pacto. Jacinto tenía miedo, pero Lázaro nos convenció. Dijeron que no era un demonio, sino un espíritu ancestral, uno que custodiaba el bosque a cambio de ofrendas, uno que nos protegería del olvido. 3 de octubre. La primera ofrenda fue un animal, el caballo negro. Aguantó el ritual, pero sus ojos no eran de este mundo. Desde entonces empieza a seguirme. A veces lo veo en sueños, otras en la neblina. 10 de octubre, Lázaro cruzó la puerta, no lo vimos regresar. Jacinto dijo que estaba bien, que era parte del proceso, pero yo no dormí esa noche, escuché su voz gritando desde abajo. Magdalena apretó los dientes. Las lágrimas le bajaron sin permiso. 14 de octubre, he fallado, no puedo callar más. Lo que hay ahí no protege, devora, absorbe. Jacinto no quiere cerrarlo. Dice que es demasiado tarde, que el pueblo ya está marcado. Y en la última página, si alguien encuentra esto, que entienda, no fuimos víctimas, fuimos cómplices, y yo fui el primero en ofrecerme. Magdalena salió de la casa con el diario en brazos, como si llevara una bomba. No fue directo a casa, fue a la cantina, donde Jacinto solía esconderse cuando el pueblo dormía. Lo encontró ahí, bebiendo solo, encorvado sobre la barra. Ella se sentó a su lado sin pedir invitación y puso el cuaderno frente a él. Jacinto lo miró, solo lo miró, no dijo nada. ¿Cuánto pensabas guardar?, preguntó ella, con la voz rota. Hasta que el pueblo entero pagara por sus errores. Jacinto bajó la mirada. Nos dijeron que sería un ciclo, que lo controlaríamos, que no haría daño si se respetaba el pacto. Y lo respetaron. Él negó con la cabeza, lento, como quien carga un siglo de culpa. Silvestre quiso cerrarlo, pero no lo dejamos. Teníamos miedo. Ya no era solo un espíritu, era algo más grande, algo que nos usó como puente. Y Emiliano fue marcado desde que nació, por eso el caballo lo reconoció, por eso volvió por él, porque lleva la misma sangre que abrió esa puerta. Magdalena se levantó sin decir más. Caminó de regreso con el diario bajo el brazo, el alma hecha trizas. Entró a casa y encontró a Emiliano despierto, con la mirada fija en la ventana. «Ya sé todo», le dijo sin rodeos. «Tu abuelo, Jacinto, Lázaro...» «El pacto». Emiliano asintió. No parecía sorprendido. Yo también escuché la voz. Me habló, me mostró imágenes, cosas que pasaron, cosas que van a pasar. ¿Qué viste? Vi al pueblo cubierto de neblina, vi gente huyendo, vi el altar donde mi abuelo hizo el pacto y el lugar exacto donde lo sellaron. ¿Puedes llevarme? Sí, pero tienes que prometerme algo. Lo que sea. Si no regreso, tú tienes que cerrarlo. Magdalena no respondió. Solo lo abrazó con fuerza, con un abrazo que contenía despedida, perdón y esperanza. Afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza. La tierra temblaba levemente, como si algo abajo estuviera respirando otra vez. Y entonces supieron que ya no había más tiempo. El final estaba cerca, y esta vez no habría más secretos. Magdalena no dormía. Había pasado la noche en vela, sentada frente al altar de los difuntos, rodeada por sombras que ya no temía. El diario de Silvestre estaba sobre la mesa, abierto por la página donde confesaba su entrega al espíritu del bosque. No podía apartar la vista de esas líneas. Cada palabra, cada trazo de su puño y letra eran como puñales. Lo que creía que había sido amor, familia, lealtad, se desmoronaba. Toda mi vida fue una mentira, susurró tocando la foto vieja de su boda. Nunca me protegiste, me usaste para cubrir tu pacto. Sintió un calor subirle por el pecho, no de rabia, sino de traición.
como si la verdadera Magdalena hubiera estado dormida todos esos años y ahora por fin despertaba. Al amanecer, Emiliano entró a la cocina. La encontró con los ojos rojos y el rostro más duro que nunca. El silencio entre ellos ya no era de distancia, sino de dolor compartido. ¿Encontraste algo más?, preguntó él. Ella levantó la mirada, decidida. Sí, encontré la verdad, y es peor de lo que pensé. Le pasó el diario, abierto en otra página, una donde Silvestre escribía sobre ella. Magdalena nunca sabrá lo que ocultamos. Es mejor así. No resistiría saber que el alma del pacto es ella, que sin su sangre el ciclo no se renueva. Emiliano leyó en silencio. Luego la miró, confundido. ¿Qué significa eso? Significa que no fuiste tú el elegido, Emiliano. Fui yo. Desde el principio. Magdalena se levantó y sacó una caja de madera vieja del ropero. Dentro, cartas. Cartas que nunca abrió, enviadas por Lázaro antes de desaparecer. Una de ellas tenía una advertencia clara. Magda, si estás leyendo esto es porque él ya no está o ya cruzaste el límite. Silvestre no te lo dijo, pero tú eras la ofrenda. Él lo cambió todo cuando decidió entregarse en tu lugar. El espíritu aceptó, pero el ciclo quedó incompleto. Mi sangre fue la llave, y él lo supo siempre. Me amó, sí, pero con miedo, porque sabía que algún día esto iba a volver por mí. Emiliano guardó silencio. Lo que sentía no era solo horror, era impotencia. Habían vivido engañados los dos, construyendo una vida sobre un abismo disfrazado de rutina. Entonces, si tú eras la ofrenda, comenzó él. Yo soy la única que puede cerrar la puerta, terminó ella. Esa misma tarde, Magdalena fue al cementerio. Don Jacinto estaba ahí, como cada domingo, sentado frente a la tumba de su esposa. Lo vio venir desde lejos. «Sabías todo desde el principio, ¿verdad?», le dijo sin miramientos. Jacinto no se sorprendió. Sabía lo suficiente para callarme y cargar con esto hasta morir. Me dejaste vivir engañada. Me hiciste enterrar a un hombre que no murió por protegernos, sino por esconderme de la verdad. Jacinto bajó la mirada. Tu esposo cambió el trato, nadie lo obligó. Él te amaba, Magda. Prefirió desaparecer a verte cruzar esa puerta, y tú solo viste. Yo solo obedecí, fui cobarde, y ahora todo vuelve, porque nunca cerramos de verdad. Magdalena respiró hondo. Su mirada ya no era la de una mujer rota, era la de alguien que sabe que no hay marcha atrás. Voy a terminar lo que ustedes empezaron, pero esta vez no va a quedar nada abierto. Esa noche, Magdalena preparó su mochila, velas, sal, el diario, la medalla rota de Emiliano y la figura de obsidiana. Cada objeto era parte del rompecabezas. Emiliano apareció en la puerta, con la lámpara encendida. No vas a ir sola. Sí, voy sola. Esto es mío, mi historia. Tú ya hiciste lo suficiente. No, dijo él firme. Si esto vino por nuestra sangre, vamos juntos o no vamos. Ella lo abrazó como si fuera la última vez. Tal vez lo era. Entonces prométeme algo, susurró. Si yo no regreso, no intentes traerme de vuelta. No lo prometo, pero voy contigo. Y así salieron, bajo un cielo sin luna, con la tierra temblando a lo lejos. Las máscaras habían caído, ya no había secretos, solo quedaba enfrentar el final. El viento soplaba fuerte entre las ramas secas del bosque. Tomás caminaba adelante con la linterna temblando en su mano, guiado por una corazonada que no podía explicar. Magdalena lo seguía, en silencio, sintiendo el pulso del bosque vibrar bajo sus pies. ¿Estás seguro que lo viste?, preguntó ella mirando de reojo hacia la espesura. No lo vi, lo escuché. Su voz, como si me hablara desde dentro de los árboles. Decía mi nombre, bajito, como cuando era niño y se escondía de su mamá. Magdalena apretó el rosario que colgaba de su cuello.
La esperanza dolía más que el miedo. Tras más de una hora de búsqueda, llegaron a un claro donde los árboles se abrían formando un círculo natural. En medio, una cabaña pequeña y cubierta de hiedra. Tomás fue el primero en acercarse. Empujó la puerta, que cedió sin resistencia. El interior olía a humedad, pero estaba tibio. Una vela seguía encendida, y sobre un montón de mantas, Emiliano estaba sucio, ojeroso, pero vivo, con la mirada encendida por algo más que el susto. ¡Abuela!, exclamó al verla entrar. Magdalena se arrodilló a su lado, abrazándolo fuerte, como si el mundo pudiera derrumbarse en ese instante y a ella no le importara. «Pensé que te había perdido», susurró. «Pensé que ese bosque ya no te iba a soltar». Me escondí. No sabía si podía volver. Pero encontré algo, abuela, algo que cambia todo. Con manos temblorosas, Emiliano sacó de su mochila un cuaderno diferente al del abuelo. Las hojas estaban amarillas, las letras escritas con tinta espesa y casi borrada. En la portada, un nombre: Aquelarre, registro de vínculo. Estaba en una cámara debajo de la casa vieja, explicó. Había una piedra con símbolos, y debajo, este libro. Lo enterraron para que nadie más lo leyera. Tomás lo hojeó con cuidado. Las páginas describían rituales, pactos y nombres. Nombres que Magdalena reconoció: Silvestre, Lázaro, Jacinto y otros más, que nunca había escuchado, pero que figuraban como guardianes. ¿Esto qué significa?, preguntó Tomás. Que lo que hay en el bosque no es un castigo, es un guardián, un espíritu de equilibrio. Ellos lo despertaron, sí, pero no para el mal. Lo traicionaron cuando intentaron usarlo como arma. Magdalena entrecerró los ojos. ¿Y por qué no destruyó todo si fue traicionado? Porque no puede hacerlo sin permiso. El ciclo solo se abre con la sangre de quien fue marcada, y por eso regresó por mí, porque llevo tu sangre, abuela. Tomás dio un paso atrás. Entonces, no quiere poseer a nadie, quiere justicia. Lo enterraron vivo, su templo, su símbolo. El equilibrio se rompió. El espíritu se quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el otro. Magdalena lo miró con una mezcla de asombro y horror. ¿Y qué tenemos que hacer? Emiliano cerró el cuaderno. Sus ojos brillaban con algo más que certeza. Tenía un plan. Debemos llevarlo de vuelta a su lugar, donde todo comenzó. La reja no es una prisión, es una entrada, pero solo puede abrirse si tú estás ahí y si yo cargo con la promesa. ¿Y qué pasa si lo logramos? El ciclo se cierra, el pueblo se libera, y por primera vez, nadie tiene que morir. Tomás resopló, aún incrédulo. ¿Y si no funciona? Entonces, al menos habremos intentado algo distinto. No repetir lo que ellos hicieron. Salieron de la cabaña al amanecer. El cielo comenzaba a teñirse de gris, pero el aire tenía algo nuevo, un silencio distinto, como si el bosque supiera que algo estaba por resolverse. Magdalena caminaba junto a Emiliano, más cerca que nunca. Ya no lo veía como un niño, lo miraba como lo que realmente era, el puente entre dos mundos, el que estaba dispuesto a llevar el peso de una historia que no pidió. ¿Tienes miedo?, le preguntó ella. Sí, pero también tengo esperanza. Y por primera vez desde que todo comenzó, Magdalena creyó que tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo por salvar. La puerta esperaba, y el final estaba a solo unos pasos. El pueblo se encontraba sumido en un silencio extraño, como si todos los relojes se hubieran detenido al mismo tiempo. Magdalena caminaba con paso firme por la calle empedrada. Llevaba el diario de Silvestre bajo el brazo, apretado contra su pecho como si fuera un arma, y lo era. Frente a la casa de don Jacinto, se detuvo. No tocó la puerta, la empujó con fuerza.
Jacinto estaba sentado como siempre en su silla de mimbre junto a la ventana, mirando hacia la nada con una copa medio vacía en la mano. No pareció sorprendido. «¿Volviste?», dijo sin girar la cabeza. «Y no sola», respondió Magdalena, cerrando la puerta tras de sí. «Traigo la verdad conmigo, y ya no te va a servir esconderte». Colocó el diario sobre la mesa, abierto, justo en la página donde Silvestre escribía con detalle el verdadero pacto. La entrega de Magdalena como ofrenda. El intento fallido de cerrar el ciclo. Jacinto lo miró. Sus ojos se endurecieron. «Ese diario no prueba nada. Prueba todo, prueba que me traicionaron, que me usaron, que tú sabías y no hiciste nada. Tú no entiendes lo que estaba en juego», gruñó Jacinto golpeando la mesa con el puño. «Ese espíritu nos protegía, nos dio poder sobre el bosque, sobre la tierra. ¿A cambio de qué?», le cortó ella. «¿De sangre? ¿De silencio? ¿De enterrar vivos a los que se oponían? Silvestre estuvo de acuerdo, él lo propuso, porque tú y Lázaro lo presionaron, porque lo amenazaron con entregarme a mí». El eco del grito retumbó en la casa. Jacinto se quedó inmóvil. Por un segundo, sus ojos parecieron llenarse de miedo. «¿Y ahora qué?», preguntó con la voz rota. «¿Quieres que el pueblo sepa lo que hicimos? ¿Que sus hijos y nietos crecieron en una tierra manchada? No, quiero que sepan que no tienen que pagar por tus pecados», dijo Magdalena. «Y quiero que tú te hagas cargo del final». Jacinto se puso de pie. Temblaba, no de vejez, sino de furia. «No te va a creer nadie. Van a decir que estás loca, que siempre fuiste rara, encerrada, obsesionada con muertos. Pues entonces ya no tengo nada que perder». Sacó una pequeña bolsa de tela del bolsillo. Dentro, una piedra con el símbolo del espíritu grabado. La había encontrado en el escondite de Emiliano. «Esto vino contigo. Estaba entre las cosas del templo, marcada con tu nombre». Jacinto palideció. «¿Eso no?» «Sí, Jacinto. También hiciste un pacto, no con Silvestre, con él. Cállate. Te ofreciste para vivir, mientras otros morían». La copa cayó de su mano y se rompió contra el suelo. Jacinto se desplomó en la silla, vencido. «No queríamos que saliera así», murmuró. «Solo queríamos tiempo, paz. Pero el precio fue alto, muy alto. Y ahora se paga con verdad». Magdalena recogió el diario y la piedra, caminó hacia la puerta. «Voy a cerrar esa reja, con o sin tu ayuda». Jacinto no contestó. Solo quedó ahí, encorvado, convertido en la sombra del hombre que alguna vez fue. Al salir, Magdalena sintió el aire diferente, más denso, más presente, como si el bosque estuviera respirando junto a ella. Se encontró con Emiliano en la esquina. Él la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Listo para terminar lo que otros empezaron?» «Contigo sí», respondió él. Caminaron hacia la salida del pueblo. Atrás, las campanas de la iglesia sonaron sin que nadie las tocara. Y por primera vez en años, Magdalena no sintió miedo, sintió justicia, sintió fuerza, porque había cosas que la sangre no puede borrar, pero la verdad sí puede romper las cadenas. Aquel amanecer no trajo luz, sino murmullo. El tipo de murmullo que no nace de voces al aire libre, sino de puertas cerradas, de mesas de cocina y miradas que por años se habían evitado. Algo en el aire había cambiado, y todos lo sentían. En la panadería, la señora Rufina interrumpió su costumbre de no hablar con nadie y murmuró a la clienta que le seguía en la fila: «¿Tú sabías que el esposo de Magdalena no murió como dijeron? Que hay un diario que lo cuenta todo». En la plaza, dos ancianos que apenas se dirigían la palabra comenzaron a intercambiar recuerdos, viejos rumores que, de pronto, cobraban forma. Nombres que nadie había querido pronunciar: Lázaro, Silvestre, Jacinto. En la escuela, los niños dejaron de correr cuando un perro cruzó con una cicatriz en forma de cruz en el lomo.
y uno de ellos, sin entender por qué, dijo en voz baja: «Él también viene del bosque». Esa misma tarde la iglesia se llenó, no por misa, sino por inquietud. La gente hablaba en voz baja, pero ya nadie fingía que no pasaba nada. Tomás tomó la palabra. No era sacerdote ni político, pero todos lo respetaban. Subió al atril y puso el cuaderno del abuelo de Emiliano sobre la mesa principal. «Esto no es solo un libro, es una confesión. Aquí están los nombres, las fechas y los errores». Un silencio profundo cayó sobre los presentes. Lo que pasó con el caballo, con el bosque, con Emiliano, no fue un accidente. Fue el eco de algo que nuestros padres iniciaron y que nosotros dejamos pudrir. Desde el fondo, una mujer mayor se levantó. Tenía la voz quebrada por la edad. «Mi hermano desapareció en el 78. Dijeron que se fue a la capital, pero yo siempre supe que algo lo detuvo aquí». Una madre joven levantó la mano. «Mi hija nació con una marca en la espalda, en forma de espiral. El doctor nunca supo qué decirme. Es por esto». Las preguntas comenzaron a multiplicarse, y con ellas los relatos. Lo que antes eran fragmentos, rumores dispersos, ahora tomaban forma de verdad compartida. Jacinto no apareció en la reunión, tampoco los hijos de los antiguos guardianes, pero sus nombres sí, porque la gente empezó a hablar, a recordar, a nombrar lo innombrable. Magdalena se mantuvo en la parte trasera escuchando, no por miedo, sino por respeto. Sabía que era el momento del pueblo, que antes de cerrar la herida debía purgarse, debía sangrar con palabras. Cuando finalmente se acercó al frente, no pidió silencio, solo levantó la mano, y todos callaron. Por años creí que me estaban protegiendo, que mi silencio era por el bien de todos, pero ahora sé que lo único que protegimos fue una mentira, y esa mentira se tragó a nuestros hijos, a nuestros muertos y a nuestra memoria. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó alguien desde el fondo. «Lo que nunca hicimos: hablar, compartir, exigir que los que sabían lo digan todo, y luego acompañarme a cerrar la puerta». Esa noche, mientras el pueblo se reunía en la plaza, comenzaron a descubrir algo más: las marcas. Algunos tenían espirales en los hombros, otros líneas cruzadas en la base del cuello. Una niña de 5 años mostró un dibujo que había hecho días antes, un círculo con ojos dentro. «Mi amigo del bosque», dijo. Las marcas no eran castigos, eran rastros, como si el espíritu hubiera dejado señales en los descendientes de los que un día lo invocaron. Pero no todos tenían miedo. Algunos sentían alivio, porque al fin tenían una historia que explicar, un origen, un lazo con algo más grande. Al final de la asamblea, nadie propuso huir, nadie habló de venganza. «Si ese espíritu quiere justicia», dijo Tomás, «se la daremos, no con sangre, sino con verdad». Y fue entonces cuando lo vieron, el caballo, el mismo que había regresado solo. Estaba al borde de la plaza, silencioso, imponente, con la crin mojada y los ojos serenos. Ya no parecía asustado, parecía en paz. Y sobre su lomo, un símbolo nuevo. Una espiral dentro de un círculo. «Está esperando», dijo Emiliano sin dudar. «¿Por ti?», preguntó Magdalena. «Por todos. El pueblo está despierto y ahora vamos juntos». El camino hacia el final ya no era de uno solo, era de todos, y esta vez no se caminaría con miedo, sino con memoria. Don Jacinto no salió de su casa durante 3 días. Las cortinas permanecieron cerradas, y el humo del cigarro que solía flotar por la ventana ya no estaba. Nadie lo buscó, nadie tocó a su puerta. Y eso, para un hombre que por décadas había controlado la historia oculta del pueblo, fue el mayor castigo. El 4.º día, su nieto, Julián, lo encontró en el sillón, rodeado de papeles viejos, fotos quemadas por la mitad y una carta sin firmar que decía:
Lo que enterramos con Lázaro no era solo un cuerpo, era la verdad. Ahora me toca pagar. Julián no dijo nada. Solo se llevó la carta y la entregó a Magdalena en la plaza sin mirar a los ojos. Está solo, no quiere ayuda, no quiere perdón. Magdalena la leyó en silencio. Sintió una punzada en el pecho, no de lástima, sino de comprensión amarga. El hombre que una vez sostuvo el secreto con puño de hierro, ahora se deshacía por dentro, y lo hacía sin testigos. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Magdalena volvió a sentarse frente al altar. Encendió una vela por Silvestre, otra por Lázaro, y una por Jacinto. No para salvarlo, sino para soltarlo. El diario seguía abierto sobre la mesa, el cuaderno del espíritu también, y entre ambas historias, el peso de una decisión. ¿Y si ya fue suficiente?, se preguntó. ¿Y si hablar, mostrar, limpiar, ya es cerrar? Pero algo dentro de ella no se callaba, no una voz, sino una sensación. La puerta seguía abierta, la energía aún latía. Como un tambor sordo que no dejaba de golpear desde el fondo del bosque. El precio de la verdad no era solo revelarla, era actuar. A la mañana siguiente, Tomás llegó con la cara desencajada. Traía en la mano un pedazo de madera grabado. Lo encontré fuera de la casa de Jacinto. Es parte de la reja, la que sellaba el templo. Magdalena lo tomó entre las manos. Era la misma textura, el mismo símbolo quemado, pero esta vez el símbolo estaba roto. ¿Crees que él fue?, preguntó. ¿O alguien que quiere que todo se acelere? Magdalena sintió que el corazón le latía en el estómago. Si alguien había roto el sello, la energía contenida ya no estaba bajo control. Y si el espíritu había esperado todos estos años por un equilibrio, ahora podía tomarlo por la fuerza. Entonces no tenemos tiempo. En la plaza el rumor era uno solo. El bosque se estaba moviendo, animales saliendo de madrugada, sombras sin dueño en los senderos y árboles que crujían sin viento. La comunidad estaba dividida. Ya hicimos suficiente, decían algunos. No hay por qué seguir hurgando. ¿Y si lo dejamos, qué va a pasar después?, respondían otros. ¿Esperar a que nuestros hijos lo paguen? Magdalena subió al estrado improvisado y levantó la voz. Yo no voy a obligar a nadie, pero si no cerramos esto, lo que viene no va a pedir permiso. Esta vez tenemos una oportunidad y no pienso desperdiciarla. Emiliano se le acercó, le tomó la mano. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos. Esa noche, Magdalena volvió a pasar por la casa de Jacinto. Esta vez, él la esperó en la puerta. No habló. Solo le entregó una caja de madera. Dentro, un conjunto de llaves y una figura tallada, igual a la que Silvestre había usado en el ritual. Es lo último que tengo. Haz lo que debimos hacer hace años, dijo con voz ronca. Y si no regreso después de esto, que nadie me nombre más. Magdalena asintió, no con rencor, sino con la dignidad de quien ha vivido lo suficiente para entender que incluso los peores también cargan con cadenas. Al volver a casa, el pueblo entero parecía contener el aliento, las ventanas cerradas, las velas encendidas, y el caballo esperándolos en el borde del camino. El final ya no era una opción, era un llamado, y esta vez no habría retroceso. Desde que regresaron del bosque, algo en Emiliano había cambiado. No era algo que pudiera explicarse con palabras. No hablaba más alto, no se vestía distinto, pero la forma en que miraba, eso era lo que más se notaba. Sus ojos, antes inquietos, ahora observaban con calma, con una madurez que no se aprende en los libros ni en la escuela. Se gana enfrentando cosas que te sacuden desde adentro. ¿Estás bien?, le preguntó Magdalena una mañana mientras él alimentaba al caballo en el patio. Estoy distinto, pero sí, estoy bien, respondió,
acariciando la cabeza del animal con cariño. El caballo, que ahora dormía en el corral detrás de la casa, parecía otro también. No había rastro del terror con el que había llegado, ni de la violencia en sus ojos. Era sereno, vigilante, como si supiera que al fin había llegado al lugar correcto. La gente del pueblo comenzó a pasar por la casa solo para ver al caballo. No decían mucho, solo lo observaban desde la reja, algunos con respeto, otros con algo parecido a esperanza. «Dicen que ese animal ya no es de aquí», comentó doña Petra, «que es más espíritu que carne». «Puede ser», respondió Tomás, quien ya no hablaba con escepticismo, «pero también puede ser un recordatorio de que incluso las heridas más viejas pueden sanar, y el caballo se convirtió en eso, un símbolo de lo que habían sobrevivido, de lo que aún podían proteger». Una tarde, Emiliano se sentó con su abuela en la cocina. Ella estaba desgranando maíz como tantas veces, pero esta vez no había tensión entre ellos, solo silencio cómodo. «¿Te arrepientes?», preguntó él. «De muchas cosas, sí, pero de enfrentarlo contigo, nunca». Él asintió, pensativo. «Antes quería irme, viajar, huir. Sentía que este lugar me ahogaba. Y ahora siento que tengo raíces, pero también alas». Magdalena sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que lo escuchaba hablar de su futuro sin el peso del pasado sobre los hombros. «No estás atado al dolor, Emiliano, lo enfrentaste, y eso te libera». Unos días después, mientras limpiaban el viejo cuarto de Silvestre, encontraron una caja que ninguno había visto antes. Dentro, documentos, fotografías y una carta. Estaba dirigida a quien quiera seguir este camino con verdad. Era de Lázaro. En ella contaba los primeros años de búsqueda, su miedo, su culpa y su deseo de que algún día alguien tuviera el valor de mirar el rostro completo del espíritu, no con terror, sino con comprensión. «Tal vez no era solo oscuridad», dijo Emiliano al terminar de leerla. «Tal vez también era memoria. Y si era memoria», respondió Magdalena, «necesitaba que alguien la llevara con dignidad, no con vergüenza». La gente empezó a reunirse de nuevo, no por miedo, sino por iniciativa. Se organizaron talleres, limpias simbólicas, siembras en el bosque. Querían sanar, no solo olvidar. Emiliano propuso abrir una pequeña biblioteca comunitaria, donde guardarían no solo los cuadernos de su abuelo y Lázaro, sino también relatos de los mayores, historias que antes se callaban y ahora, por fin, tenían espacio. «No quiero que esto se repita», dijo frente al grupo en la asamblea. «Pero tampoco quiero que se borre. Lo que no se recuerda se repite». Y todos asintieron, porque esa verdad, dicha por alguien tan joven, tenía el peso de muchas generaciones. El caballo, ahora bautizado como Raíz, seguía vigilante en el corral. A veces se acercaba a los niños que pasaban, otras se quedaba quieto, mirando hacia el bosque, como si aún escuchara susurros que el resto ya no oía. Emiliano solía sentarse junto a él al atardecer, con el cuaderno abierto y un lápiz en la mano. «¿Qué escribes?», le preguntó su abuela una noche. «Un nuevo comienzo, pero esta vez sin máscaras». Magdalena se le acercó y le acarició el cabello, ya más largo, más desordenado, como la vida misma. «Te pareces a él cuando se calmaba», dijo. «A tu abuelo». Emiliano sonrió, pero no respondió, porque sabía que lo que venía ya no se definiría por lo que otros hicieron, sino por lo que él elegía construir. Y mientras el viento acariciaba los campos, el caballo relinchó una vez, fuerte, libre. El pueblo, al fin, respiraba sin cadenas, y sus hijos aprendían a volar sin olvidar de dónde venían. Magdalena volvió a entrar sola al cuarto que había compartido con Silvestre. Lo había evitado durante años, cerrando la puerta como quien intenta sepultar un dolor sin nombre. Pero esa tarde, cuando la brisa del cerro entró por la ventana,
Algo en su interior se acomodó distinto. Abrió el ropero, tocó la vieja camisa de su esposo, aún con el olor tenue a madera y sudor. Las manos no le temblaron, solo sintió un vacío tibio, ese que no abruma, pero tampoco desaparece. Se sentó en la esquina de la cama y, por primera vez en mucho tiempo, no lloró, solo respiró. Esa noche, buscó una hoja limpia, su pluma más vieja, y se sentó en la mesa del comedor. Encendió una vela, tomó un sorbo de café tibio. Luego, empezó a escribir. Silvestre. La primera palabra le costó más que toda la historia completa, porque no sabía si hablarle como esposa, como la mujer traicionada, o como la madre que entendió demasiado tarde lo que había protegido. No sé por dónde empezar, ni siquiera sé si me estás escuchando, pero hay cosas que tengo que sacar de este corazón antes de que el tiempo las oxide para siempre. Te odié, Silvestre, no por irte, no por entregarte, sino por callarme todo, por no darme la oportunidad de decidir si quería ser parte o no. Tú me elegiste como escudo, como raíz, pero nunca me preguntaste si quería quedarme plantada ahí. El papel absorbía la tinta como si también tuviera sed. Fuiste valiente, sí, pero también fuiste cobarde. Te fuiste sin despedirte, sin explicarme que lo hacías por amor. Me dejaste con un pueblo que no hablaba y un hijo que no entendía de dónde venía su sombra. Magdalena se detuvo. Miró la llama parpadear, sintió una lágrima correrle por la mejilla, pero no la limpió. Dejó que bajara sola, como esa verdad que ya no podía esconder. Aún así, te perdono, porque sé que hiciste lo que pudiste con lo que sabías, porque, a tu manera, intentaste protegernos, y porque, a pesar de todo, te sigo amando. Hoy Emiliano cerró el ciclo. El pueblo volvió a hablar, y yo estoy aprendiendo a recordar sin rabia, a nombrarte sin miedo. No sé si esto es para ti o para mí, pero necesitaba hacerlo, porque no quiero que mi nieto herede una historia llena de silencios. Te dejo ir, Silvestre, de verdad, esta vez sin reclamos, solo con gratitud por lo que fue y por lo que aprendí al sobrevivirte. Cuando terminó la carta, la dobló con cuidado. La colocó sobre el altar, entre las flores secas y la fotografía de su boda. Luego, colocó una pequeña piedra encima, la misma que había encontrado junto a la reja cuando todo comenzó a moverse. No para sellarla, sino para anclarla, para que no se volara con el viento, para que quedara ahí como testimonio de una historia que ya no necesitaba esconderse. Esa noche Magdalena durmió profundamente. No soñó con el bosque, ni con puertas selladas, ni con voces lejanas. Soñó con una cocina llena de risas, con Emiliano de niño corriendo entre gallinas y con Silvestre sentado bajo la higuera esperándola con una sonrisa sin sombras. Al despertar, el sol entraba directo por la ventana. El aire olía a pan recién hecho y las campanas de la iglesia sonaban con una alegría que hacía años no se escuchaba. Y en su pecho no había vacío, solo un eco tranquilo. Porque hay heridas que no se cierran con tiempo, se sanan con verdad, con palabras dichas, con perdones entregados aunque nadie los escuche. Magdalena ya no vivía atrapada en el pasado, ahora lo miraba de frente, lo nombraba sin miedo, y al hacerlo, descubría que el amor, incluso roto, puede convertirse en puente, en raíz, en alas. La plaza ya no era un lugar de paso, se había transformado en un punto de encuentro. Cada mañana los vecinos llegaban con sillas, termos de café y anécdotas que antes solo se compartían en voz baja. Los niños corrían sin temor hacia los límites del bosque, bajo la mirada tranquila de los mayores. La tierra que antes crujía con miedo, ahora sembraba esperanza. Don Joaquín, el más viejo del pueblo, lo dijo con sencillez, mientras acomodaba unas plantas frente a la iglesia. Por fin dejaron de esconder la verdad bajo tierra.
Ahora sí podemos crecer. Y todos sabían que tenía razón. En el claro donde antes estaba la reja oxidada, ahora había una estructura diferente, un círculo de piedras, flores y ramas entrelazadas, construido por los propios vecinos. No era un templo, ni una advertencia, era una especie de altar vivo, un lugar para recordar que lo invisible también forma parte de la historia. Una vez por semana, alguien dejaba algo ahí, una carta, una semilla, un dibujo de un niño, como si todos entendieran que la memoria no se borra, pero sí puede transformarse. El espíritu nunca volvió a manifestarse, no como sombra, no como miedo, pero su presencia seguía latiendo en el aire, no como amenaza, sino como equilibrio, como una promesa nueva. Emiliano pasaba las tardes entre libros y tierra. Enseñaba a los niños del pueblo a reconocer las plantas del bosque, a escuchar los sonidos del campo. Tenía un cuaderno lleno de anotaciones nuevas, pero también sueños. ¿Y si estudio algo que me lleve a otros pueblos? Para aprender, pero también para regresar con ideas, le dijo un día a Magdalena. Ella lo miró con ternura. Hazlo, porque ya sabes volar, pero también sabes de dónde vienes. Él sonrió, y por primera vez se sintió completo. Raíz, el caballo, seguía ahí, fuerte, manso. En ocasiones desaparecía al amanecer y volvía al anochecer, cubierto de hojas, como si visitara los rincones más antiguos del bosque. Nadie lo ataba, nadie lo domaba. Era libre, y eso lo volvía aún más parte de ellos. Una tarde templada, mientras el sol bañaba la cocina de tonos dorados, Magdalena tomó su libreta, no para escribir una carta. Esta vez escribía su historia. Cada capítulo, cada error, cada silencio y cada verdad. Alguien tiene que contarla, dijo en voz alta mientras Emiliano cocinaba elotes en el patio. Pero con todas sus luces y sombras. ¿Y cómo vas a titularla?, preguntó él. Ella se quedó pensativa. Luego escribió despacio, El hilo del silencio. Porque de ahí empezó todo, murmuró. Y porque el silencio, cuando se rompe, puede coser lo que parecía perdido. El último domingo del mes, todo el pueblo se reunió junto al altar del claro, no para un ritual, sino para celebrar la vida. Había música, pan de elote, dulces, abrazos, risas. Magdalena y Emiliano se sentaron juntos, viendo cómo la comunidad se reconstruía con manos propias, sin olvidar, pero sin arrastrar culpas ajenas. Ella le tomó la mano con fuerza. ¿Sabes qué es lo que más me alegra?, le preguntó. ¿Qué? Que no te convertiste en lo que otros te dejaron, te hiciste a ti mismo, y eso es más fuerte que cualquier maldición. Él apretó su mano. Tú me enseñaste a ver lo que había más allá del miedo, y ahí se quedaron, mirando el cielo cambiar de color, los rostros iluminados por la esperanza, sintiendo, al fin, que el camino estaba abierto, que el dolor había enseñado, que el amor había resistido, y que aunque las raíces duelen, también sostienen las alas. Hay historias que nacen del miedo, pero se sostienen con amor. Esta no fue solo una lucha contra lo desconocido. Fue un reencuentro con las raíces, con los errores no dichos, y con la necesidad profunda de mirar al pasado sin cerrar los ojos. El hilo del silencio no era un castigo, era una advertencia, y también una promesa. Porque cuando nos atrevemos a nombrar lo que nos duele, cuando rompemos el pacto del silencio con verdad y ternura, algo en nosotros florece. Y aunque las heridas sanen lento, sanan. Y nos enseñan que siempre, incluso en los rincones más oscuros, hay un camino abierto hacia la luz. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que perteneces a un lugar donde las verdades pesan pero también liberan, regálanos un like. Eso nos ayuda a seguir contando historias que honran la vida como es, cruda, mágica y profundamente humana.
Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo, que todos llevamos dentro un Emiliano, una Magdalena, y que todos podemos transformar el dolor en esperanza. Déjanos tu comentario. ¿Qué parte de esta historia te dejó pensando? Queremos leerte. Queremos que esta comunidad siga creciendo con tu voz, con tus emociones, con tu verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Hazlo no solo para no perderte lo que viene, sino para seguir siendo parte de algo más grande, una familia que cree en el poder de las historias bien contadas, de las que se quedan contigo mucho después del final. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia, donde las raíces sostienen y las alas nos enseñan a volar.